Bueno, vamos a conversar con el profesor Luján Miño. Nos interesa su opinión sobre cómo estamos hoy por hoy con la educación, más que conocido la reciente resolución del Ministerio de Educación. Y también, bueno, se acaba de presentar, lo veíamos en el transcurso de la jornada de hoy, un amparo para que la justicia deje sin efecto esta resolución, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luján? Gracias por recibirnos. Hola Liliana, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. Bueno, Luján, la idea es que nos des tu punto de vista como educador, ¿no? Sobre esta cuestión que tiene que ver con esta resolución dictada recientemente por el Ministerio de Educación. Eh, bueno, digo, antes de entrar específicamente con la resolución impulsada, hay que ver en qué contexto se desarrolla, ¿cierto? Porque se habla mucho de educación, pero digamos que no hay una propuesta por parte de ninguno de los sectores políticos eh, de cómo revertir estos años de deterioro que viene teniendo el sistema educativo argentino y el de Formoseño en particular. Fíjate vos que el deterioro de la educación argentina empieza con la reestructuración neoliberal que se inició hace 30 años, en la década de los 90, en el gobierno del justicialismo con Carlos Menem, y a partir de esa fecha hasta hoy, ninguno de los gobiernos, ninguno de los partidos políticos modificó digamos, esa reestructuración educativa que se impulsó desde el menemismo, digamos, con una impronta fuertemente neoliberal. Digamos. Entonces, es como que se habla de educación, pero nadie tiene una propuesta o un proyecto alternativo que tenga que ver con una educación realmente que apunte a la excelencia, una educación que realmente apunte a la inclusión, pero a la inclusión con excelencia, ¿cierto? A la educación que realmente sirva como una forma de promoción social, de acceso, digamos, general, particularmente para los sectores populares, y que esto se les signifique una mejora en sus niveles de vida, y que a la vez al país le sirva para formar ciudadanos de primera, participativos y comprometidos, y a la vez formar los recursos humanos para que la economía empiece a andar, empiece a desarrollarse. Es decir, la educación es fundamental en un país. Ninguna propuesta política y económica que no tenga como base la educación digamos, va a ser viable. Se puede hablar mucho de economía, se puede hablar mucho de política, de institucionalidad, pero si no tienen como base a la educación, y en particular a la educación pública, permitidme usar un término vulgar, es puro chamullo. ¿Sí? Digamos, la educación es la piedra fundamental sobre la cual digamos, se construye una sociedad democrática. Es la piedra fundamental sobre la cual uno puede apuntar a un desarrollo sostenido y sostenible. ¿Sí? La educación es fundamental para liberar a los pueblos, para liberar a las personas, para formar ciudadanos autónomos. Entonces, por lo tanto, digamos, cuando se habla de educación tiene que ser como parte de una propuesta política y económica en general. ¿Sí? Claro, Luján, entonces, Dicho esto, digo, dicho todo esto que estás mencionando, es como que esta resolución, por lo que podemos ver, es la cereza del postre nada más, es parte de todo lo que ya está aconteciendo. exactamente, recordemos que, digamos, si en Argentina el deterioro de la educación es permanente desde hace 3 décadas, en Formosa todavía es más acentuado. De hecho, Formosa parece ser el laboratorio de las políticas neoliberales que se vienen implementando. En realidad, Formosa es laboratorio de todo, ¿cierto? A partir de los 90, la pobreza se ha vuelto, digamos, estructural y grave en la Argentina, y Formosa es la provincia más pobre. Los salarios se han venido deteriorando en los últimos años, y Formosa es una de las provincias con más bajos salarios. Y así, es decir, siempre estamos con los peores índices a nivel nacional de un país que cada vez retrocede más en todos sus indicadores económicos, sanitarios, educativos. En este sentido es de público conocimiento el deterioro de la educación, pero en Formosa es mucho más acentuado debido a que acá esas políticas se han profundizado. Recordemos que en Formosa, por ejemplo, existen esto que se conoce como promoción asistida o transición asistida, en el cual, con una supuesta educación ciclada, los alumnos de la primaria no repiten de curso, ¿sí? Sino que
digamos, pasan de año sin que sea obligatorio el acreditar los conocimientos mínimos necesarios como para pasar al siguiente nivel. En el secundario se han implementado sistemas de recuperación por trimestre. Teóricamente se planifica por capacidades, pero en un proceso de no más de 2 semanas, aquellos alumnos que, digamos, no alcanzaron o no llegaron a acreditar, digamos, lo suficiente como para aprobar el trimestre, se hace un programa de integración y recuperación llamado PAIR, que en 15 días teóricamente recupera las capacidades que, digamos, no ha acreditado durante los 3 meses. O sea, en 15 días es imposible si realmente se trabaja por capacidad, ¿cierto? Y a fin de año, de nuevo, digamos, en los últimos, a partir de mediados de noviembre hasta mediados de diciembre, en un mes, también se aplica un PAIR anual en el cual el alumno o la alumna que no acredite, digamos, los conocimientos y las capacidades y que no apruebe la materia, tiene otra instancia de recuperación, es decir, una flexibilización permanente del sistema de promoción que hace que, digamos, los alumnos cada vez tengan menos exigencia y al tener menos exigencia aprenden menos, ¿sí? Acá la intención es que el alumno pase para que al gobierno le dé los números, digamos, para que exista menos porcentaje de degranamiento, menos porcentaje de desaprobación, y que esto el gobierno pueda venderlo como para recibir más presupuesto o más créditos, digamos, de los programas internacionales, ¿cierto? Por un lado. Y en segundo lugar, también le sirve para que los ciudadanos que se van formando en el sistema educativo cada vez salgan con menos formación, con menos conocimiento, y entonces se constituyen para los grupos económicos en mano de obra barata y para el sistema político en clientela fácil, digamos, de la partidocracia tradicional, en particular del oficialismo que maneja los poderes del Estado, debido a que el ciudadano, digamos, al no tener la formación de excelencia, digamos, al no tener los conocimientos necesarios, digamos, es prácticamente un ciudadano de segunda. Entonces, esto es la intencionalidad que se persigue. Y esta resolución que acaba de salir es, como vos lo planteaste, la frutilla del postre de un programa de deterioro permanente. Esos alumnos que aprueben así, digamos, como casi irresponsablemente, digamos, promocionado por resolución del ministerio, cuando lleguen a la universidad se van a sentir frustrados porque se van a encontrar que digamos, los niveles de enseñanza y de exigencia de la universidad le exige conocimientos previos que debería traer del nivel medio, por ejemplo, y que en este momento el sistema educativo provincial no le está brindando. No sé si has podido escuchar, Juan, lo que decía el ministro de Educación. Ayer justamente lo entrevistábamos, que una cosa es que se le dé más tiempo para rendir y otra diferente es aprobarlos, que es algo que no han hecho todavía, porque tienen que pasar justamente por las pruebas. ¿Cambian algo esto la situación desde su punto de vista? Claro, no? A ver, el tema es que leía en un comunicado de uno de los, digamos, creo que era del gremio autoconvocado y de los docentes, decía, digamos, impulsar examen como digamos, a lo loco, como cachetadas de locos, decía, digamos, uno tras otro. Y en realidad no se trata de eso. Digamos, el sistema de examen en realidad tiene que estar dentro de un proceso de evaluación, y el proceso evaluativo es parte del sistema general de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por lo tanto, pensar que poniendo más mesas de examen, dándole más oportunidades, esto se va a beneficiar a los alumnos, no, es una falacia. En realidad acá lo que hay que hacer es tratar de que el alumno aprenda. Ese es el primer objetivo, que el alumno aprenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso digamos, va a hacer de que tenga los conocimientos necesarios para ser un ciudadano autónomo. Digamos. Eso le va a dar, digamos, las herramientas como para poder desenvolverse en la vida. ¿Sí? Y eso, digamos, el conocimiento no se hace a través de una mesa de examen. Eso es retrógrado. ¿Sí? El conocimiento, digamos, el estudiante lo va aprendiendo a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del cual la evaluación es parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje.
O sea, digamos, debería, si el gobierno realmente estaba, digamos, preocupado, porque en la época, digamos, post-pandemia, inmediata post-pandemia, había dicho de que el sistema, que la educación en la provincia no se cortó, que fue excelente, y ahora resulta ser que hay cerca de 14.000 chicos. Es decir, el mismo gobierno con sus discursos se contradice con lo que dijo post-pandemia. Acá lo que había que ver, digamos, si realmente el gobierno estaba preocupado y maneja esos índices, generar un sistema de tutoría, de seguimiento y de asesoramiento, digamos, y de guía permanente a los alumnos para que puedan aprender en primer lugar. Y una vez que aprendieron, seguramente van a poder sortear los exámenes, porque el aprendizaje, el examen va a ser la conclusión de un proceso, digamos, de aprendizaje previo. Pero eso no se preocupa por eso. El alumno, digamos, el gobierno no se preocupa porque el alumno aprenda, sino para que el alumno apruebe, no importa cómo sea. ¿Sí? No se preocupa por el aprendizaje real. Luján, Le preocupa sí. que le den los números. Sí, Luján, te agradecemos mucho este primer contacto, te invitamos al canal la semana que viene ya para conversar sobre cuestiones que tienen que ver sobre cómo mejorar nuestra educación. Sabemos que eso es un actor importante dentro de lo que es justamente el área educativa. Bueno, queremos aprovechar tu buena disponibilidad, si se puede, para invitarte ya a nuestros estudios la semana que viene. Así que muchas gracias por este primer contacto. Bueno, gracias Liliana a vos y bueno, cuando ustedes dispongan, digamos, ningún problema en seguir charlando, porque sinceramente, como dije al principio, digamos, tenemos que empezar a discutir educación y tenemos que empezar a proponer cómo cambiar. En un mundo en el que los paradigmas están cambiando, la educación tiene que ser fundamental. En un mundo donde los grupos económicos, digamos, empiezan a actuar fuertemente en política y a bombardear de información a través de los diferentes medios, la educación tiene que ser fundamental para que el ciudadano, para que las personas puedan tener la capacidad de discernir y ver qué información es válida, cuál no, para poder ser ciudadanos autónomos, para poder estar formados, como para poder impulsar sus propios proyectos de vida sin tener que depender del aparato clientelar. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hacemos una brevísima pausa, vamos a seguir hablando de estos temas en un ratito después del corte.